such a broad question. Where do I start? Okay, all right. Para abrir la sesión le estoy preguntando el sentido del título de este disco y un poco que nos dé la esencia y el sentido general de lo que se trata el proyecto. It's a long story, really. It starts. Where shall I start? Yes, it starts way back in the 60s, really when I was a child growing up in my small little town, and in 1969, really seeing on the television screen, a black and white television screen which kept breaking down, the first man step onto the moon. And like many of us at that time, we were totally inspired by this, and it actually made us all think that human beings really could do things that were out of the box, that were moving forward. And I actually was able to focus, even as a child, far more on my schoolwork and my dancing lessons, my acting lessons, my singing, and actually suddenly had a goal because really of this moment. And I think the idea of exploration in any way, either through music or the idea of space and the universe, sort of sat very strongly, subliminally in my subconscious. So later on, I was inspired when I found out that it was possible to book myself onto a suborbital trip to space, and then later on for an orbital trip. The whole idea that this was possible for me gave me a huge amount of freedom and force and energy, and was incredibly inspirational to me as a musician. And so I started, and this started quite a few years ago, to put this album together. And tell me if I'm going too You long. can stop. Okay. All right, I'll stop at that point. Creo que es una historia muy larga, empezó en los años 60, cuando yo era una niña muy pequeña y vivía en un pequeño pueblo. En 1969 teníamos una televisión en mi casa de blanco y negro, que se rompía todo el tiempo además, y en ese año vimos como el primer hombre pisó la luna. Y en ese momento creo que no solo a mí, sino a muchos de mi generación nos inspiró y nos hizo pensar que se podía pensar, tener ideas fuera de lo común, pensar afuera de la caja y hacer cosas diferentes. Entonces, creo que esa inspiración, aunque yo era muy pequeña en esa época, de todos modos me hizo enfocarme todavía más en mi trabajo escolar, en mis clases de baile, en mis clases de canto, y que me hizo pensar que yo podía ir, que podía hacer algo grande. Y se quedó en mi subconsciente toda esta idea del universo, de la exploración en cualquier sentido, y me dio muchísima inspiración y me sigue inspirando. Cuando supe que podía ser un viaje suborbital y otro orbital, o sea, que podía ser un pasajero en un viaje orbital de la Tierra y uno suborbital, dije, que me empezó a llenar de ideas y me llenó de muchísima libertad y de muchísima fuerza, y me dio nueva energía como músico para empezar este viaje y para juntar este proyecto.